Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estamos aquí con Héctor Riveros, analista y columnista de La Silla Vacía. Hola Héctor, ¿cómo vas? Bien, Juanita, ¿y tú? Bien, Bien. otro nuevo episodio, otra nueva semana movida como todas. Nos van a volver a regañar, ¿Por qué? porque nos regañan juiciosamente por saludar todas y todos. ¿Y Eh, cómo deberíamos ser? ¿Todes? no, yo creo que todas y todos, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay unos comentaristas, dos o tres, que todas las semanas ponen un regaño de que esto es una tontería, que ya la RAE dijo no sé qué vaina, pero aquí vamos a seguir saludando con Sí. perspectiva de O sea, no estamos usando la X. no, sí que estamos- nos podríamos poner peores. Sí, Yo sí, creo sí. que podemos No, llegar hasta ahí. hasta ahí vamos bien, pero ya tampoco vamos a ir Ah, más bueno, para atrás. tú sí lees los comentarios. Yo los leo muy juiciosamente, sí. Bueno, Héctor, pues feliz de estar aquí contigo de nuevo. ¿Qué tal Cartagena? Pues hubo frente frío y entonces la cosa estuvo un poquito compleja, pero bien, Cartagena siempre es linda. Además, hay que decir que la zona histórica de Cartagena Ha está mejorado muchísimo, ha ¿no? estado muy bien y el alcalde recibe muchos aplausos, ¿no? Leí una columna, por ejemplo, en el diario El Espectador de Juan Carlos Botero aplaudiendo al alcalde de Cartagena y de verdad se merece aplausos. Ha hecho un gran trabajo, al menos en la zona que yo visité, que es el centro histórico, Getsemaní, Boca Grande. Realmente hay un gran trabajo del alcalde. Bueno, pues qué dicha. Héctor, yo creo que hoy vamos a hablar del papel tan protagónico que están teniendo las cortes, los organismos como la Fiscalía, el CNE, en la campaña electoral, que es algo que realmente sí no se había visto con tanta fuerza antes, pues lo del hacker en la campaña del 2018, pues fue un tema que sí cambió un poco la... Bueno, en el 2010 no dejaron a Uribe ser candidato, ¿no? Cuando iba a ser Ah, sí, candidato a tienes la razón. segunda De reelección. pronto no es O sea, raro que lo que está pasando la ahora. historia de que los jueces se han convertido en un actor muy importante en el sistema político, pues ya viene, pero claro, cada vez pareciera crecer más, ¿no? Porque cada vez también se toma más confianza, hay que decirlo también con sinceridad, porque por ejemplo, suspender el decreto de estado de excepción o suspender el salario mínimo son dos decisiones esas así inéditas. Las cortes en Colombia nunca habían suspendido la declaratoria de un estado de excepción y nunca habían suspendido un decreto de salario mínimo. Claro. Entonces, bueno, Ahora hay que decir también que quizás esta es la primera vez que tenemos un presidente que tienta los límites legales con tanta frecuencia. y de manera tan fuerte, porque por ejemplo, en el caso del estado de excepción, pues bueno, aquí lo dijimos desde el primer momento, era una cosa que realmente era una usurpación de funciones de competencia del Congreso. Y entonces, claro, pues la Corte también tiene un poco como el deber de reaccionar para que su control sea eficaz. Porque hay, y más tarde lo detallaremos, pues hay como la discusión de si tomó una competencia que no tenía y etcétera. Pero también si nos ponemos en esta discusión, pues terminamos llegando tarde. El gobierno usurpa funciones del Congreso y nosotros nos metemos en unos vericuetos jurídicos y terminamos permitiéndoselo. Entonces, la tensión entre los poderes públicos, pues evidentemente el presidente de la República la ha puesto al máximo. Y eso es en lo que estamos. Interesante, a mí me parece, porque realmente este es un tema de qué modelo de organización política tenemos, de organización de Estado, y sobre todo qué tantas facultades tiene el presidente. Aquí, por ejemplo, lo habíamos dicho, yo lo dije, eh, que a mí me llamaba mucho la atención que el presidente había decretado un estado de excepción, que había salido, incluso recuerdo que mencioné el escenario en el que lo hizo en Cartagena, anunciando el aumento del salario mínimo, y eso parecía mostrar un presidente todopoderoso. Y bueno, resulta que no lo es tanto, porque hay unas cortes que están dispuestas a decir, quieto, de ahí no puedes pasar. Claro, yo creo que podemos analizar eso, qué tantos efectos prácticos va a tener y el impacto que tiene en la campaña, porque esta semana, solo para recapitular, la Fiscalía hizo una imputación o anunció una imputación contra el presidente de Ecopetrol por la violación de los topes de la campaña. Y también una imputación a Juliana Guerrero, la
joven, Protegido, digamos. protegida de Gustavo Petro, que la iban a nombrar viceministra de la Juventud y falsificó, pues, o presentó unos títulos falsos, Sí. expedidos de manera express para ella sin haber ido nunca a clase. Por otro lado, tumbó la emergencia, suspendió la emergencia económica, suspendió el salario mínimo. El Consejo Nacional Electoral no dejó que Iván Cepeda se presentara en las consultas. O sea, son muchas medidas que tienen unos impactos Muy en fuertes, campaña claro, muy muy fuertes. Entonces yo te propongo, hablemos de la tumbada de la emergencia por la tributaria, que como podemos recordar, Rodrigo Primi hizo una columna hablando de la suspensión inconstitucional de un acto inconstitucional. Humberto de la Calle también criticó la suspensión. Varios han Eh, criticado. pero Héctor, yo ahí sí tengo una pregunta. Varios han criticado a la Corte. O sea, no hay nada más democrático que aprobar impuestos por el Congreso, Claro. ¿cierto? O sea, yo cuando estudié Derecho, eso es lo primero que te decía, es si para algo sirve el Congreso es para aprobar los impuestos. Es que así nació el Congreso. El Congreso le hundió la reforma tributaria al gobierno y el gobierno la saca por la derecha con un argumento, pues, Cualquiera que sea, ¿no? de que esto es una emergencia económica. Entonces, si la Corte no entra a suspender eso de manera inmediata, quiere decir que entonces de ahora en adelante todos los presidentes pueden sacar por derecha cualquier ley que les hunda el Congreso, incluidos los impuestos. Sí, a mí me parece que en ese caso de la suspensión del estado de excepción, pues bueno, entiendo que hay una discusión jurídica sobre si la Corte tiene o no la competencia de suspender en general, de suspender un acto que esté sometido a su consideración, de suspender en particular un acto de declaratoria de estado de emergencia. El acto de declaratoria, hago la distinción porque el acto de declaratoria de estado de emergencia siempre ha sido considerada como eso que en derecho llaman un acto político, que es un acto que no es sujeto de control. Así era hasta 1991. Si la emergencia la hubiera decretado Virgilio Barco, la Corte no solo no la hubiera suspendido, sino que no la hubiera revisado y hubiera dicho, no, el presidente es el que dice si estamos en emergencia o no. Eso pues ha cambiado desde el 91 y ya llegamos hasta el punto de que la Corte la puede suspender incluso. Yo estoy de acuerdo con que la Corte haya adoptado su competencia de suspender. Ahí no voy a meterme, digamos, en unos detalles jurídicos que son complejos, pero a mí me parece que la Corte tiene el deber incluso de adoptar unas medidas que garanticen que sus decisiones sean eficaces. Porque si la Corte llega tarde, se vuelve rey de burlas Claro. y entonces pierde legitimidad. A mí me parece que esa es una consideración que no se ha tenido en cuenta, pero ahí hay un tema que entiendo que está pendiente. Rodrigo, por ejemplo, tiene unas opiniones aparentemente distintas. Él se está quejando de una cosa que tiene razón y es que no se conoce el auto de la suspensión y entonces incluso es imposible criticarlo, Claro. porque si no sabemos los argumentos, y en eso tiene razón, yo creo que la Corte no puede seguir jugando a que toma decisiones y solo meses después las redacta. Eso no puede ser, eso está haciéndole mucho daño a la legitimidad de la Corte. Pero bueno, ese es un tema. Y la siguiente semana, para seguir en coherencia con el nombre de nuestro programa, Héctor, viene la siguiente movida, que es que la Corte Constitucional ha citado para decidir lo de las pensiones. Nada menos. Y eso va a ser otro tema muy grande con implicaciones potenciales en la campaña. Está el magistrado Ibáñez, está recusado, él presentó pues su recusación, lo más seguro es que se la acepten seguramente porque sí se pronunció sobre eso en una entrevista. Son razones parecidas a aquellas por las cuales lo sacaron del proceso de la emergencia económica, porque es una entrevista similar, él suelta unas frases que parecen prejuzgamiento y ya los otros magistrados, ¿no? Que ese es un caso que eso muestra tensión al interior de la Corte, porque un magistrado, en realidad lo que hizo el magistrado Ibáñez en ese caso, y yo creo que en este de la pensional también es igual, es, mire, hay unos que están diciendo que yo estoy impedido. Yo creo que no estoy impedido, porque todos decimos el magistrado propuso un impedimento, en realidad él propone es que no lo acepten, o por lo menos así lo hizo en el estado de emergencia. Claro. Y a pesar de que él da unas razones por las cuales cree no estar impedido, los otros magistrados le dicen, no, usted sí está impedido.
Y eso es una cosa que al interior de las cortes hay como una especie de acuerdo de decir, bueno, no, si usted dice que no está impedido, pues yo le acepto su argumento. Y eso demuestra una cosa que no es menor, que es que todo este forcejeo político alrededor de las decisiones judiciales está empezando a generar grietas al interior de la corte. Claro, y cuando tienes un magistrado que habla tanto y que tiene como esta participación bastante política en esferas públicas, o sea, porque siempre, no sé, por lo menos cuando estudiamos derecho, siempre decían los jueces deberían hablar por sus fallos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí sí Ibáñez da papaya o pareciera que quiere inhibirse, que prefiere pues hablar en los Pero eso era lo que se decía fallos. antes, ¿no? Eso era como que tocaba llegar virgen al matrimonio, cosas así, digamos que ya no se dice. Entonces, pero debería ser en este caso, no en lo de la virginidad, pero es en lo del el tema de que los jueces no deberían hablar. Yo sí creo, a mí me parece que, por ejemplo, el magistrado incurrió en una imprudencia cuando le dio esa entrevista a María Isabel Rueda, porque se dejan meter, digamos, en la tensión y en el debate político, y entonces, pues, empiezan a perder credibilidad y legitimidad en sus decisiones. Entonces, pues, bueno, el magistrado Ibáñez ha propuesto ahora para la pensional su impedimento, yo creo que se lo van a aceptar, con lo cual quedaremos pues 8 magistrados. Yo entiendo que la Corte ya prácticamente derrotó la decisión de tumbar la reforma, porque entre otras cosas Ibáñez es el ponente de la reforma y llevó una ponencia tumbándola. Y lo que se quedaron fue como en la decisión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos que lo que hizo el Congreso ya limpió el procedimiento y subsanó los errores anteriores? O, por ejemplo, decimos que sí cometieron unos errorcitos, pero volvámoselo a mandar para que vuelvan a corregirlos. La resubsanación se llamaría esa medida. Están en esto, pero eso es importante, lo que acabo de decir, porque uno prácticamente puede anticipar la siguiente movida con el titular de que la pensional se salva, porque si la vuelven a mandar para el Congreso, pues la pensional termina salvándose. Entonces yo creo que esa batalla la va a ganar Petro, como las otras de las que vamos a hablar. Claro. Entonces, la pensional se salva porque también me parece que en la Corte también tienen miedo como del impacto político de sus decisiones muchas veces, ¿no? Como decir, no le podemos hundir la principal bandera al presidente y pues claramente ellos son muy contundentes como en prevenir abusos, ¿no? Como hicieron con la emergencia económica, que fue un fallo muy mayoritario, salvo los 2 nombrados por Petro. Claro. Todos los demás votaron a favor de suspender la emergencia, pero en este caso sí está mucho más peleada la cosa y seguramente la devolverán o la aprobarán. Sí, y después comenzarán a tumbar ya disposiciones algunos artículos especiales. Sí, ahora, en esto que la Corte esté metida, digamos, en el debate público y se convierta en un actor político, pues en el caso del tema pensional hay unas cosas que hay que reclamarle a la Corte. La primera es la demora, ¿no? Porque llevamos, no sé, casi 2 años que se aprobó la ley y la Corte ahí patina y todavía no logra. Eso me parece que es una cosa que la Corte tiene que corregir. O sea, la Corte yo creo que ha hecho un gran favor y aquí pues la hemos defendido permanentemente y yo sigo absolutamente de acuerdo con la mayoría de sus decisiones y sobre todo siempre respetándolas y pidiendo que se respete, pero la Corte tiene que cuidar algunas de sus formas para garantizar la legitimidad. Por ejemplo, esto que estamos hablando, los magistrados deben evitar ser tan locuaces. Segundo, pues sus decisiones deben conocerse oportunamente, no tardíamente. No, comunicado del comunicado. Claro. Es que ya ni siquiera hay comunicado del comunicado. No, ahora es una nueva pirámide de Kelsen, ¿no? A nosotros nos enseñaron la pirámide de Kelsen, que era como los acuerdos municipales, las ordenanzas departamentales, las leyes. Ahora es flash informativo, boletín de prensa, comunicado de prensa y solo finalmente la sentencia. Sí. Eso es una cosa que le hace mucho daño a la Corte. Bueno, Héctor, entonces eso pasa la siguiente semana, pero esta pasó lo del salario mínimo. Y la próxima semana el gobierno tendrá que presentar
una nueva justificación para su aumento del 23%, que el presidente ha dicho que quiere mantener el 23% y entonces que va a responder, digamos, a la decisión del Consejo de Estado explicando mejor su salario vital, que no es fácil porque realmente tiene una estructuración técnica muy polémica y deficiente. Bueno, la decisión de suspender el decreto del salario mínimo es una decisión muy fuerte, ¿no? Yo creo que incluso más fuerte que la de la suspensión de la excepción. Claro, la suspensión de la excepción desde el punto de vista teórico, digamos, es mucho más fuerte. Finalmente es un acto administrativo y tal, y nadie discute la competencia del Consejo de Estado de suspenderlo. En cambio, sí se discute la de la Corte Constitucional, en fin. Pero eso es una decisión muy fuerte por varias razones. Pero la primera es por la inesperada. Yo creo que nosotros aquí hablamos y nosotros nos sometemos a ese tema de la siguiente movida, pero yo creo que aquí hablamos de qué iba a pasar con ese decreto y yo creo recordar que dije, el decreto es ilegal, pero ya tocó quedarse así porque probablemente el Consejo de Estado diga que es ilegal, pero que no pasa nada, digamos, que ya eso se quedó así. Yo no esperaba realmente la suspensión, no me parecía que el escenario jurídico posible fuese la declaratoria de suspensión. El magistrado decidió suspender, es una decisión de solo un magistrado. Es bastante probable que además en la sección o en la subsección donde haya que resolver el recurso no necesariamente tenga mayorías ese magistrado. Entonces ahí ya hay unos problemas. Esto para volver al tema que me parece interesante, que es que también esas presiones terminan generando unas fricciones internas dentro de las corporaciones que le hacen daño. Pero lo segundo es pues lo que vale y lo que le importa a la gente, que es los efectos prácticos del decreto. Es, bueno, si yo me gano el salario mínimo, ¿cuánto estoy ganándome hoy? 1.740.000, 1.400.000, que era lo que me ganaba hasta el 31 de diciembre, o nadie sabe cuánto me gano. Y eso sí que es un problema grave. Y a mí me parece que el Consejo de Estado en esa decisión, pues dijo, lo que ya le pagaron, usted tranquilo que no va a tener que devolverlo. Bueno, eso sí era lo que faltaba, ¿no? Que los empleados del salario mínimo tuvieran que decir, bueno, no, aquí le sobraron 200.000 pesos, tenga, se los devuelvo. Pero me parece que hay una discusión jurídica y esta vez pues me disculpo, pero es que hay mucha cosa jurídica que es necesario, digamos, tratarla con precisión. Hay un tema que son las situaciones jurídicas consolidadas. Es lo que ya está cerrado, está cerrado. Y la Corte, el Consejo de Estado, el auto del magistrado Morales dice, lo que está cerrado es lo que se causó y lo que se pagó. Es decir, todos estos días usted ganaba 1.740.000 y tranquilo que eso ya se quedó así. Pero la pregunta es, ¿y de aquí en adelante? En mi opinión, pero entiendo que eso es otro tema discutible jurídicamente, pero en mi opinión, el salario, el monto del salario es una situación jurídica consolidada. Yo tengo un contrato en el que mi remuneración vale 1.740.000, punto. Yo no tengo una expectativa de ganarme 1.740.000, no, tengo un contrato que dice que me va a ganar eso. Eso no dice el auto, pero tampoco dice lo contrario, que es parte también de los problemas de legitimidad de las decisiones de las Cortes, que tienen que medir como las preguntas que se hace la gente, para que después la gente pueda, pues bueno, que la sentencia o que la providencia judicial no genere incertidumbre, sino al contrario, que genere certidumbre. Lo malo que está pasando es que cada vez que sale una sentencia, hoy salió la providencia del Consejo de Estado y la historia de la silla es como las 10 preguntas sobre el salario mínimo, porque claro que sale un cuestionario enorme y sí, ¿qué pasó con aquello? ¿Y qué pasa con tal otra? ¿Y qué pasó con la otra? Eso no podría pasar. Eso debería ser que las decisiones de las Cortes tengan respuestas y no que dejen preguntas. Héctor, a mí lo que me parece bastante preocupante es que una y otra vez se demuestra que tú puedes hacer algo que es ilegal, que la justicia reconoce que es ilegal, pero que al final se sale con la suya haciéndolo ilegal porque el impacto político o social de reversarlo es demasiado alto, ¿no? Entonces, este salario vital lo calculó el gobierno con base en un estudio del 2017 que decía que una familia tenía 4 personas. Hoy en día es 2.5
personas por familia. O sea que ese cálculo técnico está inflado y eso es obvio y es evidente, lo puede saber el magistrado. ¿Por qué no lo tumba de una vez o por qué no lo aprueba de una vez? O sea, realmente esto de dar siempre como el segundo chance me parece un poco Sí, como que genera es una cantidad de inestabilidad y me parece que lo que hay debajo de eso es puro miedo. sí, pero digamos, a ver, yo creo, pero estoy de acuerdo en el planteamiento de que, pues es muy malo que pareciera que uno pueda tomar, uno, digo, presidente de la República puede tomar unas decisiones muy abiertamente ilegales o inconstitucionales como el estado de excepción o como un salario mínimo desconociendo todos los parámetros legales para su determinación y que no pase nada, o que lo que pase es que se quede la decisión que yo tomé arbitrariamente. Estoy de acuerdo, digamos, en ese problema. Tenemos ese problema. La pregunta es cómo lo resolvemos. Entonces, claro, una manera de resolverlo es que el remedio judicial actúe de manera más rápida. Es bueno, pero ¿por qué carajo tienen, perdóname la expresión, pero ¿por qué tienen que demorarse 8 meses o 9 meses para decidir lo del salario mínimo y decretar un montón de pruebas y tal, cuando todo se sabe, digamos, todo lo que pasó se sabe? Pues sí, hay unos temas de que la justicia podría ser eventualmente más rápida, pero también hay unas dificultades. Hay que darle la oportunidad a a otras personas que traigan sus argumentos al proceso, hay que pedirle al Ministerio Público que lo haga, en fin. Tampoco se puede hacer, digamos, de un día para otro, porque, pues, si no, no habría deliberación jurídica y, en fin. Y parte, además de la confianza que tenemos en las decisiones judiciales, que las podemos controvertir. Entonces, este magistrado toma una decisión y podemos meterle un recurso. Entonces, eso es parte de las garantías del proceso judicial. Yo lo que creo que está fallando son los otros controles, porque, por ejemplo, en el caso del estado de excepción, de la emergencia primera que se adoptó, porque ya estamos en otra, ¿no? Pero la primera emergencia que se adoptó es francamente inconstitucional. Pero quien tiene que tomar el remedio es el Congreso. Claro, el Y el Congreso Congreso no ha dejó hecho que nada. se lo pasaran por encima, hizo Total, un debate se de echó control dos político que discursos. era demasiado deplorable. Sí, es muy impresionante Claro. porque realmente, además, a mí me impresiona como, no sé, sacan a Iván Cepeda de la consulta y Iván Cepeda lo que hace es demandar, ¿no? O sea, es siempre como que el poder político delega eso a la Claro, es que justicia, hay un tema que estoy la leyendo. decisión final y me parece que eso le pone un peso a la justicia un poco Claro, injusto claro. y me parece que ese que es como un muro de protección a los abusos del poder, pues cada vez se va debilitando Claro. con las críticas. Es que resolvimos recostarnos en la corte, en las cortes. Pero en el caso del estado de excepción, todo el mundo dijo eso es inconstitucional tal, que la corte resuelva. Pero ¿cómo así que la corte resuelva si el Congreso tiene expresamente unas facultades de control político respecto de los estados de excepción que prácticamente no ejerció? Yo francamente pensé Sí. que todos los que están en la oposición iban a hacer un debate serio. Sí. No hicieron un debate serio en el Congreso sobre el estado de excepción. También fallan unos controles como la Procuraduría, por ejemplo, porque es que el artículo 213 o 14 de la Constitución dice expresamente que cuando se dicte un estado de excepción sin que existan los hechos que ameriten su declaratoria, el presidente y sus ministros son responsables. Utiliza esa expresión, son responsables. ¿Quién ha derivado cuál responsabilidad de un decreto que era tan Y sobre todo cuando lo firman ministros que ni siquiera eran ni ministros. siquiera eran Mira, ministros? para la Procuraduría sería muy fácil, Claro, pero ¿qué entonces- crees que hay detrás de eso? Es como un miedo a la constante amenaza del presidente de echarles como las manifestaciones encima. O sea, que es... Sí, pero no necesariamente, ¿no? Yo creo que hay una cosa más de fondo, que es la que tú estabas diciendo, que es que en el sistema político resolvieron que los problemas difíciles los resolvían los jueces y ellos no tomaban las decisiones difíciles. Ellos no resuelven Claro. sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, sino que haga la corte. Ellos no resuelven Claro. sobre el aborto, sino que lo haga la corte. Ellos no resuelven si el presidente decreta un estado de excepción sin motivo, sino que lo hagan las cortes. Ahí hay un tema que es complejo. A mí me gusta, digamos, unas charlas que le he oído al exmagistrado Humberto Sierra, que vive reclamando sobre ese tema, que es sobre las cortes nos recostamos. Se volvió, él dice una cosa que es interesante, que las leyes
tienen un trámite adicional al que tradicionalmente conocemos en el Congreso, ahora en la Corte, y que solo después de cuando la Corte decide, como que la ley tiene legitimidad. Mientras tanto, todos decimos, no, eso no, esto es inconstitucional, esto tal vez no lo cumplimos, no sé qué. Solo después de eso, y eso sí le genera un peso enorme a las Cortes. Héctor, hablando de legitimidad, a mí me parece muy revelador que cuando el Consejo de Estado toma esta decisión, bueno, sale un trino de Petro previsible, podemos mirarlo aquí, el trino del presidente, dice que pues va a seguir las órdenes de la Constitución y que va a respetar su decisión, pero básicamente va a presentar un nuevo decreto de salario mínimo con el 23%, bueno, digamos un poquito previsible. Después sale Armando Benedetti, el ministro del Interior, y dice lo siguiente. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido. Y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto obviamente a mí me parece previsible, que la gente cercana al gobierno use esto para seguir asusando un poquito como esta división de clases, hablando que no quieren ayudar a los menos beneficiados. Pero lo que más me sorprende es que los de oposición ahora les parece que mejor dejar el salario en ese punto. O sea, incluso Mauricio Cárdenas, tecnócrata, que va el 0% en las encuestas, entonces pues no tiene ningún chance de ganar, o sea que él no le importaría, pues pienso yo ya en este punto, perder votos porque no los tiene, y si tiene algunos son más de los empresarios. Mira su respuesta. Le propongo a los miembros de la Gran Consulta por Colombia, a los 9 candidatos, que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo, pero que al mismo tiempo defendamos a los empresarios, a los empleadores, para que lo puedan pagar. Eso quiere decir bajarles la carga tributaria, bajarles los impuestos para que ese salario se pueda pagar. Y esa posición fue la misma de Álvaro Uribe, de Vicky Dávila, de Paloma Valencia. O sea, al final, entonces, sí les gustaba ese impuesto. Sí, no, pero ¿Un salario? Yo creo varias cosas. La primera, para seguir, digamos, un poco con nuestra hilo de nuestra conversación, con el final de la frase que oímos de Armando Benedetti, que termina diciendo, esto fue un fallo político. Eso es muy grave, porque ¿cómo así que fue un fallo político? Uno supone que el doctor Juan Carlos Morales, que además es un muy buen abogado, yo no lo conozco personalmente, pero tengo buenas referencias, es un profesor del externado, de derecho administrativo bueno, tiene una larga hoja de vida, en fin, y para decir verdad, su auto está razonablemente bien sustentado. Yo tengo algunas diferencias con el auto, pero está razonablemente bien sustentado. Y sin embargo, Benedetti, que claro que no lo ha leído, que claro que no es abogado, etcétera, termina con una frase lapidaria. Eso es una vaina política para jodernos al gobierno. No puede ser. No puede ser que la deslegitimación de la justicia pues termine teniendo este tipo de expresiones. Entonces, eso por un lado, solo para cerrar, digamos, lo que veníamos hablando del riesgo que corren las Cortes cuando juegan tan en el centro del debate político y cuando además los políticos las manosean de tal manera les gusta que estén ahí en el debate político. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues en el caso del salario mínimo, pues a mí sí me parece que el presidente Petro, bueno, en el estado de excepción ya lo dijimos, aquí también ganó la batalla, porque ganó una batalla política que hizo un aumento que todos dicen que es desproporcionado, pero que todos están también aceptando, y yo pues también me sumo a eso, que es, bueno, eso ya pasó, eso no se puede echar para atrás. Y es que no se puede echar para atrás, digamos. Yo creo que aquí hay una cosa que es práctica, que es pensar, o sea, ¿a quién se le ocurre de verdad que alguien le va a decir a un trabajador que se ganaba 1.740.000 que ya no se gana 1.740.000, sino 1.600.000? Eso es impensable. Pero no solo es impensable, sino que jurídicamente también a mí me parece que es imposible. Y bueno, políticamente, que es lo que hace Benedetti, pues eso sí es
papaya servida, papaya comida. Pues miremos la respuesta de Iván Cepeda, que esto pues le hace la campaña. Obvio, claro. Entonces, miremos la respuesta. Por primera vez en Colombia hay un salario ajustado a la Constitución. Es una falacia decir que los aumentos de lo que se ha llamado hasta ahora salario mínimo terminan por generar recesión económica y por debilitar la economía. Todo lo contrario, este gobierno ha demostrado con creces que el aumento en el salario mínimo ha tenido un benéfico efecto sobre la economía del país. Así que esto no va a pasar inadvertido, hay que decirlo con claridad, nosotros llamamos a la movilización. Entonces llaman a la movilización para defender el salario mínimo, o sea, papaya servida. Papaya comida, pero me dejas hacer un comentario entre paréntesis, pero es que no me aguanto las ganas. Yo siento que la candidatura le ha hecho daño a Iván Cepeda, ¿no? Todos teníamos, por lo menos, bueno, no digo todos, yo tenía una imagen de Cepeda, un hombre como más aguerrido, más lúcido, etcétera. Me parece que la campaña lo ha quitado, ¿no? Mira, eso de leer unos discursos ante un público, en una plaza pública, eso, mira el tono, mientras el tono de los otros es un tono enérgico, mucho más convincente, este parece un tono cansado, no sé, a mí me parece que a Iván Cepeda le ha hecho daño a la candidatura, pero de eso no es que estamos hablando, entonces cierro el paréntesis, pero que claro que esto es gasolina para la campaña, que es de lo que la estamos hablando. candidatura de Iván Cepeda se la hace Gustavo Petro. Claro, sí, pero bueno, eso es un fenómeno político que no es tan fácil porque ese tema del endoso de votos, bueno, Uribe lo ha logrado algunas veces, otras no. Lo logró con Iván Duque. Otras no, nada. lo logró con Iván Duque, que eso es una demostración fuerte, pero lo de Petro es muy impresionante porque en realidad el candidato podría llamarse cualquier cosa. Sí. Pedro Pérez, Juan Rodríguez o Iván Cepeda y tendría 30% de intención de voto. Da lo mismo, porque todo el mundo entiende que está votando por Petro. Pero claro que este tema de la suspensión del salario mínimo, y esa es la razón por la cual los que están del otro lado del gobierno pues tienen una reacción que uno dice, bueno, y al fin que estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo, es porque claro que esto pues le da una posibilidad al gobierno muy fácil de hacer campaña, porque es decir, mire, somos dos grupos, los buenos y los malos. Aquí estamos los buenos y allá están los malos. Primera cosa que la gente entiende fácilmente. Y segunda cosa que entiende, que está derivada de la primera, es yo quiero proteger a la gente y ellos no. Usted escoja por quién votar. Esa campaña es de 2 pesos. Y claro que, pues bueno, si yo oigo eso y yo soy además empleado de salario mínimo, pues bueno, no, yo voto por usted porque si usted está tratando de pagarme más y los otros a no dejar, pues yo voto por usted. Y es que incluso la reacción, por ejemplo, de Bruce McMaster, el líder del Landy, donde están reunidos los industriales, que son los que están llevando el bulto con esta, pues mira la respuesta, o sea, es tibia, por decirlo menos, pero claro, yo entiendo que para los empresarios y para un líder como Bruce McMaster, pues le toca andar como pisando huevos todo el tiempo porque ya el presidente ha hecho algo que a mí me parece que es de las cosas más graves que le ha hecho durante su gobierno, y es echar a los colombianos en contra de los empresarios, que son los que generan empleo, los que mueven la economía, y entonces, claro, todas las decisiones que toman ellos son cómo no sigo aumentando esta animadversión contra el aparato productivo. Claro, pero digamos, a mí esta reacción de Bruce me parece bien, pues por eso, porque es que claro que si tiene la contraria, pues realmente es dejarle la cancha al gobierno. Y además crear una animadversión contra los empresarios, pues que sería pues muy injusta, pero además contraria a lo que Bruce tiene que hacer, que es proteger al empresariado. Pero además es cierto que yo creo que pues eso no lo tuvo en cuenta, más allá de, digamos, de los criterios jurídicos de los que hablamos, pero no lo tuvo en cuenta el magistrado, como tal vez no tenía por qué tenerlo en cuenta, pero es los efectos sociales de una decisión. Evidentemente, bajar el salario mínimo pues generaría un tema social y una tensión política muy inconveniente.
Pero además hay unos temas jurídicos, otra vez, yo sí creo que ese salario jurídicamente no se puede bajar, hay una situación Pero Héctor, jurídica entonces de ahora en constitucional. adelante, esta comisión tripartita para discutir el salario mínimo, pues ni para qué. O sea, que el presidente que llega lo pone lo que se saca del sombrero y así va a quedar. Pero no, yo creo que para lo que debe servir este caso es justamente para que eso no vuelva a pasar. Bueno, yo creo que aquí lo habíamos dicho en alguna conversación que tuvimos hace unos 15 días, que era la clave, esto que pasó, yo creo que ya pasó, como en efecto, pues todo el mundo está diciendo, no, no, cuidado, no vaya a tumbar eso y tal. Pero lo que no puedes volver a pasar, porque lo cierto es que efectivamente ese poder aparentemente tan grande que tiene el presidente de la República, es que mira, el salario mínimo es un indicador macroeconómico pues que genera un impacto en toda la economía prácticamente como ninguno otro. O sea, tú dices la tasa de interés, la tasa de cambio, pero quizá ninguno produce un impacto tan directo y tan rápido como el salario mínimo. Y si lo puede adoptar el presidente de la República sin ningún límite, pues entonces eso sí tenemos que cambiar todas las teorías que nos hemos echado. Entonces yo creo que para lo que tiene que servir este caso es para que el Consejo de Estado, ya que está en esta actitud, digamos, tan activa, lo que haga es diseñar un mecanismo que impida que el gobierno en el futuro pueda expedir un decreto de esta naturaleza, saliéndose de lo que habló con la comisión tripartita, no teniendo en cuenta el efecto fiscal, no teniendo en cuenta los criterios de la ley. Yo creo que sería el gran triunfo de este forcejeo, que es decir, ok, Petro se salió con la suya otra vez, pero no permitamos que otro presidente, cualquiera que sea de derecha o de izquierda, porque esto que hizo Petro lo puede hacer uno de derecha. Bueno, Uribe siempre ha estado con el tema de que hay que subir el salario mínimo y bajar los impuestos. Eso es una historia vieja del uribismo. Y eso hay que cerrarle la puerta a esa discrecionalidad tan grande. Claro. Héctor, y si uno ve esta encuesta donde le preguntan a la gente sobre lo del salario mínimo, pues claro, uno entiende la reacción de los candidatos, que de pronto la podemos poner ahí, en donde la mitad de los colombianos dicen que los beneficia y al 33% los perjudica. Pues claro, ese es un tema que irse en contra de ese 48% para un candidato es suicida. Okay. Pero en todo caso, pues creo que como dijimos, pues Petro también se ganó esta, es algo que... Es raro, aquí se aplica la de Maturana, ¿no? Otra vez que yo pongo los ejemplos de fútbol, que es Maturana, no sé si lo has oído, me imagino que lo has oído muchas veces, la frase de que ganar es perder un poco, de que perder es ganar un poco, ¿no? Una vez perdió un partido y Maturana dijo, bueno, perder es ganar un poco porque uno aprende cosas y entonces eso se ha vuelto una frase de chiste, ¿no? Cuando uno pierde, entonces uno dice, bueno, como dice Maturana, perder es ganar un poco. Y Petro aparentemente perdió con la suspensión del salario mínimo con el auto del magistrado, pero en realidad perder puede ganar, y no diría un poco, sino ganó mucho. Ganó un montón porque todos los candidatos terminaron legitimando. Ganó gasolina política, legitimó su decisión. Sí, todo. Sí. Héctor, y la próxima semana, pues también viene esta discusión sobre el nuevo decreto de la emergencia económica, ahora por la ola invernal. O sea, el presidente Petro ha tratado en los últimos 2 meses de sacar 3 emergencias económicas por diferentes motivos. Primero por la reforma tributaria que se le cayó, después porque, ¿te acuerdas que lo discutieron? Que habían capturado a Maduro y que iban a llegar no sé cuántos inmigrantes y entonces ya iba a sacar una emergencia económica, y ahora por la ola invernal, que parece pues como la más real. Pero yo no sé si el hecho de que sean tan seguidas 3 iniciativas por diferentes motivos pareciera más es que el presidente está quebrado y necesita esa plata sacarla como del lugar. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, yo creo varias cosas. Una, que al presidente le gusta gobernar por decreto. Pues el presidente no es, yo lo he dicho varias veces aquí, no es un demócrata liberal, digamos. Y entonces a él le parece que los pesos y los contrapesos es un obstáculo para gobernar. Y entonces, pues claro, sería mucho mejor gobernar por decreto. Y eso pues ha pasado muchas veces en Colombia. La historia, y tiene que ver otra vez con el que tanto poder tiene el presidente de la República. Yo cuando escribía columnas en La Silla Vacía, escribí una columna hace como 10 años, cuyo título era Alístese, doña Elvia, que vamos a legislar.
que era una frase que usaba Alberto Lleras para referirse a Gustavo Rojas Pinilla, que era un dictador y que pues llamaba a su secretaria, alístese doña Delvia, que vamos a legislar. Petro está literalmente en eso, todas las semanas quiere encontrar una justificación para poder legislar por decreto. Entonces, eso es lo primero. Y la Corte lo tiene que pues poner en su sitio. Probablemente, bueno, la Corte le tumbó la emergencia de La Guajira, se la tumbó un poquito a medias, pero se la tumbó. Le tumbó lo del Catatumbo, se la tumbó un poquito a medias, pero se la tumbó. Le tumbó lo de la emergencia esta de la ley de financiamiento y ella En sí no realidad fue, la única que y le esta ha, sí no fue la a única medias. que le ha y- tumbado es la de No, pero, la de la tributaria, porque no, pero la le Guajira tumbó los también. decretos, pero no la... Pero la de La Guajira tumbó, lo que pasa es que produjo unos efectos ahí con los impuestos, en fin, estoy de acuerdo que las dos primeras la Corte fue relativamente tibia y quizá eso se convirtió también en un incentivo para que el presidente se cogiera confianza y era bueno, y nos toman la mitad y nos dan Claro, tiempo siempre le entran y, igual 2 y millones. nos dan 2 horas, dos años para arreglar la cosa y ahí vamos. Eso también puede haber sido convertido en un incentivo perverso para el presidente. Pero entonces, la Corte tiene que adoptar un remedio. Ahora, en este caso, ¿cómo va a ser el pulso con la Corte? Porque evidentemente hay una emergencia. Y los colombianos han aprendido un término interesante que es lo del hecho sobreviniente, que eso pues era una cosa que nos enseñaban a los estudiantes de Derecho en Derecho Constitucional cuando nos enseñaban la emergencia económica, pero nadie más volvió a aprenderse eso y a los estudiantes se nos olvidaba la siguiente semana. Ahora todos los colombianos hablan de, no, es que esta vez sí hay un hecho sobreviniente, porque pues no se sabía que iba a haber esa lluvia y tal. Y bueno, sí, hay un hecho sobreviviente, yo creo que eso no hay duda. Eso Hay una, que sucede cada 2 años. hay una emergencia grave, pero ¿debería el Estado tener medidas ordinarias para atender emergencias graves? Claro. Porque en Colombia suceden emergencias graves pues más o menos permanentemente, o porque hay sequía, o porque O sea, hay de inundación. hecho, hoy estaba hablando con un experto en manejo de riesgos y él decía que uno de los principios en el manejo de riesgos es que las emergencias no se deberían tener que tratar con recursos extraordinarios, sino que tiene que haber un presupuesto Claro. para atender emergencias que, sobre todo con el cambio climático, las vamos a ver todo el tiempo. O sea, esto no es algo que va a suceder hoy, no vuelve a suceder. Porque además hay unas emergencias como esta que ocurrió en Córdoba y en estos otros departamentos, en Sucre, en parte de Antioquia, que lo más importante es literalmente atender la emergencia. Es decir, que la gente que tiene que salir de su casa porque el agua llega a este nivel, pues tenga un sitio de albergue, que pueda comer, que pueda vestirse durante, qué sé yo, 2, 3 meses, un mes, 3 semanas, el tiempo que dure secándose su casa para que vuelva. La casa no se ha caído, la casa seguramente se dañaron los electrodomésticos y va a necesitar una ayuda. Entonces es una cosa literalmente de urgencia, de emergencia, atender a esas personas en ese momento. Eso es muy distinto a otras emergencias que producen unos efectos mucho más devastadores, un terremoto que tumba 5.000 casas. Aquí en realidad se afectaron muchas casas, pero la gran mayoría van a poder recuperarse, no es que se hayan perdido completamente. Y entonces, si eso es así, si uno lo que necesita es comprar 10.000 colchones, pues no puede ser que para comprar 10.000 colchones el Estado necesite pues hacer 8 billones cosa de pesos. gigante y que lo tenga que volver 8 millones de pesos. En esto, por ejemplo, me ha llamado la atención una cifra que dio la ministra de Agricultura, que es que dijo que se habían muerto 4.000 reses. Claro, 4.000 reses le suenan un montón. No son tantas para empezar, pero incluso uno dice, bueno, ¿cuánto valen 4.000 reses? Y yo pues no sé nada de ganadería, pero me puse a averiguar y dijeron, bueno, si están gorditas, valen como a 5 millones de pesos cada res. Es decir, que valen 20.000 millones de pesos. Y el presidente está diciendo que quiere recaudar 8 billones de pesos. ¿Para qué? Que unas personas que tenían un crédito pues ya no van a poder recoger la cosecha y entonces no lo van a poder pagar, pero para eso no necesito ni 8 billones de pesos ni de decretar una emergencia. Entonces, la discusión ya no va a ser sobre si existía un hecho sobreviniente o no, es lo que llaman el juicio real que llama la Corte, sino lo que llama la Corte el juicio de suficiencia, que es, sí, y usted no tenía mecanismos suficientes para atender la emergencia, y yo creo que ahí va a tener dificultades, por lo menos en el monto del impuesto que dice que va a decretar,
porque si dice que va a recaudar 8 billones de pesos, yo creo que la Corte lo va a obligar a hacer las cuentas y esa cuenta la va a tener Pero que Héctor, contar. miremos la respuesta de Paola Meneses, que es la nueva presidenta de la Corte Constitucional, sobre cuándo fallaría. Pues existen unos parámetros que ha determinado la Corte, algunos juicios, muy técnicamente se llama juicios, que se adelantan en relación con estos decretos para determinar, producto del análisis y de la aplicación de estos juicios, si son ajustados estos decretos o este decreto en particular o no a la Constitución política. Eso es lo que estudia la Corte. Y dice que por ahí en mayo tendrán una decisión. En mayo ya se habrá pagado el impuesto al patrimonio, que es el principal impuesto que van a cobrar con el decreto de emergencia. Entonces, otra vez, nuevamente, va a haber un hecho cumplido y después de devolver esa plata, seguro no la devuelven. O sea, me parece que este nivel de incertidumbre para el sector productivo y para las grandes empresas es muy difícil de manejar. Sí, eso sí, pero digamos, evidentemente el hecho de que el presidente esté actuando de la manera como está actuando, que es, pues, no respetando los límites jurídicos primero, desafiando las reglas de la ortodoxia económica segundo, y tercero, tratando de producir hechos políticos pues que generen efervescencia rápida porque las elecciones están pronto, pues eso es un clima político de negocios muy mal. O sea, cualquier persona que quiera hacer una inversión o tener un negocio, pues no la va a hacer, por supuesto. O sea, si a mí alguien me pregunta con una plática importante, yo tengo 5.000 millones de pesos, quiero poner un negocio de cualquier cosa, de empanadas o alguna cosa, yo le diría, espere, porque no sabemos a ver qué va a pasar. El riesgo de un negocio en Colombia hoy es muy, muy grande. Y una incertidumbre jurídica enorme. Y claro, pasa lo que tú estás reclamando, pero pues, las Cortes tampoco pueden hacerlo de otra manera, que es que el remedio judicial no parece oportuno, parece llegar tarde. Y eso parece deslegitimar. Ahora, yo no creo que el impuesto al patrimonio se vaya a caer todo. Lo que creo es que el gobierno va a poder recaudar legítimamente por ahí un par de billones de pesos, que es realmente lo que va a poder justificar como atención de la emergencia. Y el resto la Corte le va a decir, no lo va a poder recoger. Aquí hay que ver unos tiempos, ¿no? Porque el impuesto al patrimonio en realidad es un impuesto que legalmente debería pagarse el año entrante, porque es el impuesto al patrimonio o sea, ese se declara con el impuesto de la renta de este año que se declara el año entrante. Lo que pasa es que la Corte ordena que se haga un anticipo del pago de impuestos. O sea, tú tienes que pagar el impuesto en el 27, pero la Corte le dice, adelante, la Corte no, el gobierno, dice, adelánteme la mitad o el 60% o el 70%. Y ahí es donde viene un problema. Pero igual solo se paga cuando las empresas presenten sus declaraciones de renta. El calendario tributario yo creo que empieza a correr más o menos en el mes de mayo y entonces puede ser que la Corte llegue oportunamente en relación con el impuesto al patrimonio, por lo menos a decir, insisto, no que lo tumbe, pero que la tarifa no sea tan alta, no, es que es muy alta, 1.2%, que es lo que ha anunciado el gobierno, es una tarifa muy alta. Pero además, mira, afecta el gobierno con su cuento de que los súper ricos y tal, y efectivamente pues afecta a unos ricos, pero por ejemplo, el grupo Ecopetrol y todo su grupo va a tener que pagar, si es que ponen 1.2% de impuesto de patrimonio, 1 billón de pesos. O sea, Ecopetrol solo tendría que pagar la octava parte de toda la reforma tributaria. Y otras empresas como EPM, que es una empresa pública de Medellín, el Grupo de Energía de Bogotá, que es una empresa pública de Bogotá, tendrían que pagar entre las dos prácticamente otro billón de pesos. Entonces, 3 empresas públicas terminan pagando 2 billones de pesos. Eso es una cosa que distorsiona todos los modelos económicos de esas empresas. Además, a Ecopetrol realmente le están dando muy duro, porque en cada reforma tributaria le pegan una andanada muy fuerte. Pero Héctor, a mí lo que me parece muy hábil del gobierno es que logra poner la discusión otra vez en el terreno donde quiere, de la codicia, de la no codicia, y nunca en la gestión. O sea, no estamos hablando de que se robaron la plata de la UNGRD
para sobornar a los congresistas, sus propios ministros que están imputados pues por haber participado en este entramado. No hablamos que habla del cambio climático y no hemos hecho nada de adaptación. O sea, no hablamos de la gestión, que en una campaña normalmente de lo que uno habla es de, bueno, cuál ha sido su gestión para ver si uno le da un voto de continuidad, Claro. ¿no? Siempre estamos echando como la pelota para adelante, poniendo la culpa en otros lados. Sí, la está echando el presidente Petro, que eso muestra lo buen jugador que es. Y Sí. por eso el nombre de nuestro programa, porque lo importante en las movidas es anticiparse, digamos, a la Claro. siguiente movida. Claro. Porque claro, él siempre va poniendo la agenda y los otros siempre van a la Reacción. retaguardia, a la reacción. Y entonces, pues siempre van perdiendo. O sea, aquí lo hemos dicho también desde el principio, el nombre que nosotros escogimos es porque en la política el que logra anticipar la siguiente movida es el que gana. Y Petro sí parece haber demostrado tener habilidad de hacerlo. Tiene una gran habilidad de ajedrecista. Sí, bueno. Pues Héctor, la próxima semana seguramente estaremos discutiendo la siguiente movida, ya en la medida que nos vamos acercando a las consultas el 4 de marzo. Tener elección. En la silla vacía estamos haciendo ya los tarjetones de todos los candidatos al Congreso. Los invitamos a Eso es lo que he ver, visto, están a maravillosos. ver los tarjetones, información para saber por quién votar en el Congreso, que es una institución con todas sus debilidades clave. Toca votar, ¿no? Y yo creo que ¿Tú pues, ya decidiste? yo no decidí, pues ya tengo mi candidata al Senado, pero todavía no. Ah, ¿es la una de la mujer? Cámara. Sí, es una mujer. No te voy a decir muy quién, bien. pero Odio. a la Cámara todavía no. ¿Tú? Yo a la Cámara no, al Senado sí creo que ya tengo mi decisión. Bueno, siempre es como más fácil escoger el candidato al Senado Sí, que a no, la la Cámara. Cámara es un poco más difícil, sí. Todo este semestre es muy... En todo caso, los invitamos movida. a ver Y se viene el nuestros Mundial. tarjetones. Que ese- Ah, no, que la que ese opción. mundial te perdemos, Héctor, porque yo de fútbol sí no sé nada. Bueno, pues a nuestros usuarios, gracias por seguirnos, marquen la campanita y nos vemos la próxima semana en la siguiente movida. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.